Muchas veces participamos de experiencias, ¿no? Experiencias que son únicas, experiencias directas en la vida, ¿no? Hace muchos años, cuando yo tenía 18 años, apenas 18 años, tuve una experiencia eh, maravillosa. Hacía poco que había conocido a Jesucristo como mi Salvador, que había tomado una decisión firme de pedir perdón por mis pecados y aceptar a Cristo, lo que llamamos comúnmente los cristianos la conversión. Pero claro, todavía era muy nuevito y conocía familias de la iglesia donde a veces frecuentaba sus casas y me daba cuenta que eran personas distintas, ¿no? A lo que yo conocía en el mundo, a lo que conocía dentro de mi ámbito familiar o de relación constante, ¿no? Día a día. En ese entonces yo trabajaba en una empresa, Georgalos, y bueno, conocía a la gente del mundo y pude apreciar justamente la diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia. Pero un día tuve una experiencia muy especial, tuve la oportunidad de ir a un campamento en San Miguel del Monte y fuimos tres personas de la congregación, Teresa, una joven hermana también, Gustavo y yo. Y estuvimos allí una semana en ese campamento en Palabra de Vida, San Miguel del Monte, y fue algo totalmente nuevo, distinto. Porque una cosa era ir a la casa de los hermanos de la iglesia una vez cada tanto, o vernos en la iglesia una o dos veces por semana, pero otra cosa era estar allí permanentemente las 24 horas viendo, percibiendo, escuchando, ¿sí? Eh, oyendo su forma de ser, su forma de vivir. No solamente en el mensaje de la palabra, una correcta exposición de la palabra, sino la forma de ser de cada uno de los que exponían y de los que estábamos allí como participantes o visitantes de ese campamento. Era como algo totalmente distinto, y es algo totalmente distinto, a tal punto que el día que nos tocó el regreso para nuestras casas, para terminar el campamento allí, no queríamos volver, queríamos quedarnos allí. Sí, algo maravilloso. Y compartíamos juntamente con Teresa y Gustavo, decíamos, esto es la antesala del cielo. Mire qué experiencia, ¿no? Como jóvenes, eh, en mi caso ellos, Teresa y Gustavo, habían crecido en, en- en un ambiente cristiano, sus padres eran creyentes, pero en mi caso yo venía del mundo. Pero pude ver claramente con mis ojos, percibir, oír con mis oídos y darme cuentas, tener sentido común de que esa gente no era igual que el resto común que anda por la calle. Claro, hay muchas personas que no pueden entender esto o ver esto, porque muchos carecen del sentido común, que es el más común de los sentidos. Pero yo te quiero compartir algo de la palabra de Dios. Hoy es sábado. eh, los que siguen la página de Educación Bíblica o alguno de los lugares de Facebook o de YouTube donde estamos, habrán escuchado ya el mensaje de por qué Dios desamparó a Jesús, ¿sí? Basado en Marcos capítulo 15, versículo 34. Este, es decir, cuando Jesús allí clama a gran voz, grita y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo quiero terminar compartiéndote ahora este pequeño pasaje que es un poco, refuerza lo que vimos allí, porque el estudio termina cuando el velo del templo se rompe, se abre, se corta de arriba hacia abajo, y habíamos dicho que de arriba hacia abajo, porque la iniciativa que Dios tiene para acercarse al hombre, para revelarse a la humanidad, ¿sí? Y para el bien del ser humano, para darle lo mejor al ser humano, para que el ser humano pueda ser salvo, ¿sí? Liberarse de la esclavitud del pecado y de la naturaleza pecaminosa caída, ¿no? Desde Adán hasta hoy el hombre ha caído de la creación que Dios hizo, la creación perfecta. Dios creó al hombre y a la mujer perfecto, en estado de perfección. Y después el hombre y la mujer pecaron y eso vino hasta nuestros días y todos pecamos, como dice Romanos 3:23, todos somos pecadores por cuanto todos pecamos. Si hubiéramos estado allí hubiéramos hecho lo mismo que hizo Adán.
eh, inclinarnos a la desobediencia a Dios, que esto es pecado. Te quiero compartir entonces ahora, mis hermanos, amigos que siguen nuestros grupos y que están también en mi perfil de Facebook y en Educación Bíblica, en el grupo y en YouTube, y también los que están en WhatsApp, tal vez te pueda servir esto. Hebreos capítulo 10, ¿sí? Allí hay una enseñanza que el escritor de Hebreos deja bien grabado, ¿sí? A veces yo digo en algunos de los videos que nosotros tenemos eh, más posibilidades de comprender y conocer a Dios que los discípulos de aquel entonces. Tenemos desventaja o ventaja a favor sobre Pedro, Juan, Lucas, Mateo. ¿Por qué? Porque ellos, si bien estuvieron con Jesús o vieron en forma presencial Dios en la tierra, nosotros tenemos la Biblia completa. Ellos no tenían la Biblia completa. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Y esto nos da una especie de ventaja, porque si hemos aceptado a Cristo, ¿sí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo está en cada hijo de Dios, en cada uno de nosotros, y Él, la unción que llama la Escritura, ¿sí? Nos da el entendimiento para comprender la palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: que no naciere de agua y del Espíritu, por el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ver a Dios. El agua es la palabra, la Biblia. ¿Sí? Así que si tú te consideras cristiano o cristiana, me imagino que estarás todos los días teniendo tu propio estudio de la palabra, además de tu devocional diario. ¿Sí? Tener tu propio estudio, alimento de la palabra, porque no es solamente un estudio para llenar la mente, sino para llenar el corazón, el alma y el espíritu. Y dice Hebreos capítulo 10, para no dar más vueltas, dice así. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? Digamos, si tuviéramos que poner un título a esto, le pondríamos: el sacrificio único del nuevo pacto es superior a los muchos sacrificios del Antiguo Testamento. Lo repito, el sacrificio único, el sacrificio de Cristo, del nuevo pacto, el nuevo pacto que trajo Cristo, ¿sí? Es superior, mejor y mayor a los muchos sacrificios del Antiguo Testamento. Acuérdense que en el video anterior, el capítulo que hicimos, el capítulo 2 de por qué Dios desamparó a Jesús, habíamos visto esto, justamente, ¿sí? Que en Jesús había un nuevo pacto. Él vino a traer algo mejor que todo lo que la ley allí mandaba y enseñaba. Bueno, vamos al tema. Dice así: por lo cual, versículo 5 del capítulo 10 de Hebreo, por lo cual, entrando en el mundo. ¿Quién entró en el mundo? Jesús. Se está refiriendo al Señor Jesús cuando entró al mundo, cuando vino. Todos conocemos la historia. Nació en Belén de Judá, ¿sí? De una virgen, ¿sí? Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y hablando de él, por lo cual, cuando entrando Él en el mundo, Jesucristo, dice el Señor Jesús: sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando el Señor Jesús. Mas me preparaste cuerpo, dice el Señor. ¿Sí? Dios le preparó un cuerpo a Jesús. ¿Para qué? Para que se hiciera carne, se materializara para estar entre nosotros. Holocausto, dice versículo 6, y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro se está refiriendo a los manuscritos, ¿sí? De la Torá, del Pentateuco, los libros de Moisés, ¿sí? Del Antiguo Testamento. El rollo del libro, la Biblia todavía no estaba impresa, estaba hecha en la escritura en rollos, ¿sí? Allí los mandamientos de Éxodo estaban escritos en una tabla, primero una tabla de roca y después de piedra, y después eso fue llevado a la imprenta, después que Dios, en su autorrevelación progresiva, fue dando los pasos para tener la Biblia completa hoy. Entonces dice: como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Acuérdense que hablamos en el video anterior del sumo sacerdote que entraba una vez por año, ¿sí? Al lugar santísimo, detrás del velo. ¿Para qué? Para oficiar justamente por el pecado, su propio pecado, del pueblo y de todos. Entonces,
y expiaciones por el pecado, estamos leyendo el versículo 8, no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley que Dios le había dado a Moisés. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Él está hablando con el Padre. ¿Sí? Habíamos dicho en el video anterior que él allí cuando está en la cruz y que dice Eloi, Eloi, lama sabatani, no le llama Padre como siempre le llamaba Padre, estando aquí en la tierra, cuando hablaba con los discípulos, vuestro Padre Dios, cuando enseñó a orar en el Sermón del Monte, Padre nuestro que estás en el cielo, allí lo llamó Dios. Y acá otra vez lo vuelve a llamar Dios. ¿Sí? Está escrito, he aquí que vengo, oh Dios, ¿sí? Para hacer tu voluntad. Quita primero para establecer esto último. Notemos que él se llama hijo y se considera hijo, ¿sí? Justamente después que nació, después que tuvo cuerpo. Me preparaste cuerpo. ¿Sí? Antes era Dios. Es decir, Dios no tiene padre ni madre. Entonces acá él está llamando Dios porque está hablando en un sentido figurado después de que ya iba a nacer, iba a ser un ser humano. Dijimos en el video anterior que Jesús era 100% hombre, humano, 100% Dios, la unión hipostática. Sí, es un tema para otro día. Esto no es fácil de entender, pero es para creer, para creer, para creer, para aceptar lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dice, para hacer tu voluntad vengo, quítalo primero para establecer esto último, lo que Jesús hizo en la cruz. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Sí, Jesucristo se ofreció en la cruz, el Cordero sin mancha, una vez y para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? La diferencia entre el sumo sacerdote y Jesucristo como sumo sacerdote exclusivo, real y espiritual, que entró, ¿sí?, al lugar santísimo y que dio su vida en la cruz para que Él puede quitar los pecados, perdonar y quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Wow! ¿Quién se puede sentar a la diestra de Dios? Nadie, nadie. El mismo Lucifer, Satanás, intentó ocupar un lugar que no le correspondía y fue echado, destronado, sacado, ¿sí?, del lugar de privilegio que tenía, que Dios le había dado, que Dios había puesto en él. Versículo 13. Está Jesús sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque esto va a suceder cuando Cristo venga en el milenio. ¿Para qué? Para reinar aquí en la tierra, gobernar aquí en la tierra y también gobernar el universo entero. Fueran puestos por estrado de sus pies sus enemigos. Porque con una sola ofrenda, y presta atención, mi amigo, mi hermano, a esto, una sola ofrenda, no muchas ofrendas. Los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían muchas ofrendas. Esta es una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que separó Dios, a los apartados por Dios. Sí, para Él. Este es elemento para mí, esto es mío. Dios nos santificó, nos apartó. ¿Y cómo nos pudo apartar? Por el sacrificio de Cristo. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también dice lo mismo que dice Jesús. Dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y añade, ¿sí? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué maravilloso que es esto. A veces pecamos nosotros y a veces podemos pecar. Santiago dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es tomado por pecado. Estamos en un cuerpo todavía, que el cuerpo
¿sí? Si bien tiene las primicias, el arra del Espíritu todavía no está redimido, es de carne y hueso. Un día vamos a tener un cuerpo celestial, especial, ¿sí? Espiritual, y va a estar redimido. Ya no va a estar sujeto a los pensamientos y a las emociones de esta carne. Entonces, es un tema para otro día, como Pablo decía, ¿no? Veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo, y no la ley del Espíritu. Entonces dice, las escribiré en sus corazones. Hoy Dios ha puesto en nuestros corazones, aquellos que somos hijos de Dios, su palabra. Y aunque no tengamos la Biblia en la mano y no la estemos leyendo momentáneamente o en un momento, su palabra está, viene siempre a la mente, viene al espíritu, viene al alma, su palabra. ¿Sí? Al de y nunca más me acordaré, dice él, de sus pecados. Él no se acuerda de nuestros pecados, ni los pecados pasados, presentes ni futuros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue el precio que pagó por esos pecados. Es decir, tenemos una carta de crédito abierta, pero no para pecar, no para persistir en el pecado, para que la gracia abunde, no, de ninguna manera. Pero el problema está entre el creyente y el no creyente, el convertido y el no convertido. Vamos a hablar así, que el convertido se da cuenta cuando peca y se arrepiente y pide perdón en el momento. El no convertido no se da cuenta y queda con ese pecado encima. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya está, fue una ofrenda única por única vez. Ya Jesús no va a hacer más ofrenda. Está en aquel que tiene el Espíritu Santo, que hemos recibido a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, de pedir perdón, confesar, ¿sí? Y limpiarnos, santificarnos día a día. Elementos para santificarnos, la Biblia, la palabra de Dios y la oración, y el congregar, la comunión con los cristianos en la iglesia, en el templo local. La iglesia somos todos nosotros, en un lugar de reunión donde escuchamos y somos ministrados por la palabra de Dios. Y algunos son ministrados por este medio, por internet. Usalo también, pero no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, en una iglesia local, en un templo local. ¿Sí? Podemos seguir por estos medios y esto es una gran bendición que Dios ha abierto. Un día vamos a hablar de la pandemia, que fue de mucha bendición. ¿Para qué? Para abrir justamente estos medios para llegar a cada hogar con el Evangelio. Versículo 19 estamos leyendo en Hebreos 10 y dice así: así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Sabés cuál es el lugar santísimo? La misma presencia, el trono de Dios que está allá, sí, en el tercer cielo, allí donde está el Padre sentado, Dios. Dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra forma. No hay religión, no hay pastor, no hay cura, no hay papa, solamente a través de la sangre de Jesucristo podemos entrar al lugar santísimo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, y anotate esta parte que lo vimos, lo expliqué en el video anterior, pero acá te lo aclara la Biblia. La Biblia te lo aclara. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Acordate, el velo del templo se rajó, se abrió de arriba abajo el velo. Esto es de su carne. Esto es la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo era el velo. Dice, por el camino nuevo y vivo, lo repito, Hebreos 10:20, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de la carne. La carne, ¿qué carne? La carne de Cristo, el cuerpo partido por nuestros pecados, el pan del cielo. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el gran sacerdote sobre la casa de Dios es Jesucristo de Nazaret, el Señor Jesucristo. Versículo 22 dice, entonces, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Pronto vamos a volver a tomar los estudios sobre la conciencia, mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Acá está haciendo un simbolismo de lo que era el lavamiento antes, ¿sí? Lavarse el cuerpo, ¿sí? Para estar limpios,
en la presencia de Dios. Acá el agua pura es la palabra de Dios, es el agua pura, la Biblia. Hemos sido lavados con la palabra de Dios, purificados los corazones de mala conciencia a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo. Versículo 23. Mantengamos firme. ¿Viste el servicio militar? Bueno, las mujeres no lo hicieron, pero los hombres que lo hicieron, firmes. Estate firme y tenías que estar firme el tiempo y las horas que sean necesarias. Acá dice, mantengamos firme. Está hablando de firmeza de corazón, firmeza de mente, de pensamiento. No divagar entre una idea y la otra, entre una iglesia y la otra, entre una doctrina y la otra. Mantengamos firme sin fluctuar, sin ir de aquí para allá, que es llevado por todo viento de doctrina, ¿sí? Sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Hemos creído en Cristo, esperamos en Cristo y buscamos a Cristo a través de su palabra y la oración. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Después sigue una serie de consejos, ¿sí? Para los hermanos, considerarnos al amor y un montón de cosas, pero quiero terminar aquí, porque fiel es el que lo prometió. Cena del Señor. Tal vez mañana, hoy es sábado, tal vez mañana muchos tienen la cena del Señor, ¿sí? Por lo menos en nuestra familia nosotros tenemos la cena del Señor. Que al estar frente a esos símbolos, ese pan, esa copa, podamos recordar Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabiendo que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Dios tomó la iniciativa y el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo fue rota, partida allí en la cruz del Calvario. Molido por nuestros pecados fue el cuerpo de Cristo. El velo se rompió para que tuviéramos acceso al lugar santísimo, ¿sí? Con plena certidumbre de fe, teniendo un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Que cuando estés participando de los símbolos allí en la cena con los hermanos, en comunión plena con toda la iglesia, estés pensando, Dios mío, gracias por haberme amparado y desamparaste a Jesucristo. Gracias porque a Él lo desamparaste para ampararme a mí. Gracias por Jesucristo. Y gracias por el Espíritu Santo que me hace comprender y entender esto. Chao mis hermanos, mis amigos, Dios les bendiga. Y hasta la próxima oportunidad que Dios nos dé de encontrarnos para compartir justamente una charla sobre la palabra de Dios. Tal vez sea tomando un café entre amigos, no sé, pero acordate, qué linda experiencia es participar. Comenzamos este video contándote una experiencia, la antesala del cielo, de aquel día que conocimos ese lugar allí. ¿Sí? Que la cena del Señor sea a partir de hoy la antesala del cielo para todos nosotros, que podamos estar allí percibiendo el olor fragante de la obra de Cristo en la cruz, del amor de Dios por nosotros y del amor de Dios al insertarnos en un cuerpo donde todos hermanos con los mismos atributos, las mismas condiciones, podemos llamarnos hermanos y perdonarnos unos a otros y alentarnos unos a otros. Chao, Dios te bendiga, Dios los bendiga, como siempre digo, en el nombre de Jesús. Y si todavía no conociste a Jesucristo como tu Salvador, hacelo, busca una iglesia sana, ¿sí? Evangélica si es posible, ¿sí? De las que enseñan la Biblia. Si no dice evangélica, pero enseña la Biblia correctamente y te predican a Jesucristo muerto en la cruz por tus pecados y te dicen que sos pecador, quédate en esa iglesia, pedí ayuda y allí te van a ayudar a crecer, ¿sí? Y a poder sacar toda duda y a dejar, si es posible, todo vicio. Y si tenés enfermedad, ¿sí? Clama a Dios. Dios te escucha, Dios te va a responder. No es para especular, pero Dios te va a responder. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.